gastado su nombre. Sin embargo, cuando vino, no lo conocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin belleza ni majestad, y no vieron en él hermosura que le hiciera deseable a sus ojos. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, Dios había elegido a Israel, los había llamado para preservar entre los hombres el conocimiento de su ley y de los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaban que fuesen como manantiales de salvación para el mundo. Lo que fue Abraham en la tierra de su peregrinaje, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, eso debía ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía velar a Dios a los hombres. En el llamamiento dirigido a Abraham, el Señor había dicho: te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La misma enseñanza fue repetida por los profetas. Aún después de que Israel había sido asolado por la guerra y el cautiverio, recibió esta promesa: será el remanente de Jacob, en medio de muchos pueblos, como rocío que viene del Señor, como abundante lluvia sobre la hierba, que no depende de los hombres, ni espera nada de ellos. Acerca del templo de Jerusalén, el Señor declaró, por medio de Isaías: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron las maneras de los paganos. Fue en vano que Dios les mandara advertencias por medio de sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma le seguía una apostasía más profunda. Si Israel hubiera sido fiel a Dios, él podría haber logrado su propósito a través de su honra y exaltación. Si hubiesen caminado en los caminos de la obediencia, él los habría elevado sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria. Dijo Moisés: verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. La gente oirán hablar de todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio e entendido es esta gran nación. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios solo pudo realizarse a través de continua adversidad y humillación. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierras de paganos. En la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios. Mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban por el santo templo desolado, la luz de la verdad resplandeció a través de ellos y el conocimiento de Dios se esparció entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había señalado, y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado ceremonial divinamente ordenado y con fe aceptó la promesa de un Redentor. Muchos de los exiliados sufrieron persecución. No pocos perdieron la vida por negarse a violar el sábado y observar las fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad,
El Señor puso a sus siervos cara a cara con reyes y gobernantes, con el fin de que éstos y sus pueblos pudiesen recibir luz. Vez tras vez, los mayores monarcas fueron inducidos a proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. Por medio del cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración a las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero la obediencia de muchos del pueblo no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían a Dios un servicio externo como medio para alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser luz del mundo, sino que se aislaron del mundo con el fin de escapar de la tentación a la idolatría. En las instrucciones dadas a través de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras. Pero en esa enseñanza había sido malinterpretada. Tenía la intención de impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para construir un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y se sentían verdaderamente celosos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas, en las cuales los sacerdotes y escribas exponían la ley, y se establecieron escuelas donde, juntamente con los artes y las ciencias, se profesaban enseñar los principios de la justicia. Pero estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio muchos del pueblo habían adquirido ideas y costumbres paganas, y éstas penetraron en su ceremonia religiosa. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron en gran medida la visión de lo que enseñaba el servicio ritual. Ese ritual había instituido por Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de Él y había sido llenado de vitalidad y belleza espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaron en los sacrificios y los ritos en sí mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. Con el fin de suplir lo que había perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención. Y cuando más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios se manifestaba. Medían su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Con todas sus minuciosas y gravosas órdenes, era imposible guardar la ley. Los que deseaban servir a Dios y trataban de observar los preceptos rabínicos, luchaban bajo una carga pesada. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbada. Así Satanás obraba para desanimar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para hacer despreciar la fe de Israel. Esperaban demostrar lo que había sostenido cuando se reveló en el cielo. Los requerimientos de Dios son injustos y no pueden ser obedecidos. Incluso Israel declaraba, no guardaba la ley. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión.
No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías viniese como un conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así iba preparando el camino para rechazar al Salvador. En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba irritada bajo el gobierno de sus amos extranjeros y atormentaban disensiones internas. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, ni reconciliarlos a restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de renombrar o remover al sumo sacerdote, y a menudo ese cargo se conseguía por medio de fraude, el cohecho y aún el homicidio. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrupto. Sin embargo, los sacerdotes poseían aún gran poder y lo empleaban con fines egoístas y mercenarios. El pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también a los gravosos impuestos de los romanos. Ese estado de cosas ocasionaba extenso descontento. Los estallidos populares eran frecuentes. La codicia y la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual estaban royendo el mismo corazón de las naciones. El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriendo rigurosas a sus formas de culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo, en sus tinieblas y opresiones, y los príncipes, sedientos de poder y anhelaban la venida de aquel que venciera a sus enemigos y devolviera el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto los pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal lo que le hablaban de la gloria de la segunda venida. El orgullo oscurecía su visión, interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas.